hablar y teniendo en cuenta el efecto que tiene las conexiones y que en la resistencia a la tracción de la estructura, de las estructuras de acero, es importante tener claro los conceptos que le voy a dar a continuación. Entonces, uno de ellos, bueno, son las áreas bruta, neta y neta efectiva. Entonces, ya aquí en esta imagen algo de idea se deben de estar haciendo sobre qué son las áreas bruta, neta y neta efectiva. La área, aquí se puede ver que si hay un elemento de acero, un perfil I o IP, el área bruta, bueno, es toda el área de la sección transversal sin tener en cuenta las perforaciones. El área neta es el área que queda quitando las perforaciones, porque es el área real que va a estar sometida a tracción. Y el área neta efectiva, que ahora más adelante se las voy a explicar, pero que en definitiva suele ser un poco inferior al área neta. Entonces el área bruta es el área de la sección transversal completa del elemento que se está evaluando. Eh, Esto pues no tiene mucho sentido en la conexión, pero por supuesto que sí tiene sentido eh, en todo el resto del elemento, ¿no? O sea, en la conexión hay otras áreas, como las que estamos tratando ahora, de que es área neta y neta efectiva, pero si se quiere evaluar la tensión y la carga que está pasando por la mitad del elemento que está sometido a tracción, pues lo importante aquí es el área bruta. El área, si tuviésemos un elemento que fuese una placa sola o una placa de sección rectangular sola, el área bruta sería sencillamente multiplicando las dos dimensiones y ese sería el área bruta, digamos. Bastante sencillo. El área neta, tomando el mismo ejemplo anterior de la misma placa rectangular, pues ya sería el área bruta menos eh, los, los agujeros, es decir, tomásemos un corte aquí, esta área sería el área bruta menos este elemento de acá, que es la sumatoria del diámetro modificado del agujero por el espesor. Bueno, el espesor es bastante lógico, pero el diámetro modificado del agujero, ahora les voy a explicar qué es. Entonces, el diámetro modificado del agujero es el diámetro nominal del perno, es decir, el diámetro exacto del perno. Bueno, se toma un diámetro y es porque uno necesita este dato acá, que es lo que se va a restar. Entonces, el diámetro nominal del perno es, si ustedes tienen un perno y ustedes agarraran un pie de rey o una winch de precisión, ustedes miden cuánto es el, el diámetro del perno. Es el diámetro nominal, digamos. Es lo que mide el diámetro del perno. Más 1.6 milímetros, que ese 1.6 milímetros se coloca porque uno entiende de que la perforación de esto no puede ser exactamente igual al diámetro del perno, porque si no entraría con mucha dificultad, o no entraría si hay alguna pequeña imperfección. Entonces siempre, en todo, se debe dejar una pequeña holgura que permita que entre el perno. Entonces esa holgura, digamos, la suma de esto de aquí más esto, debiese dar 1.6 milímetros. Eso es un estándar de fabricación, digamos. Esto no es algo inventado, sino que es un estándar consensuado y a partir de eso se fabrican las perforaciones para cada perno. Y además de esto, este 1.6 milímetros tiene que ver con el efecto que produce la fabricación de la perforación. Es decir, se entiende que cuando uno tiene aquí, si aquí se necesita hacer una perforación, cuando la máquina que rompe esto o que hace este agujero genera un daño en la periferia del agujero. Entonces se estima que ese daño es
más o menos, ¿no? Sumando esto con esto, de 1.6 milímetros. Entonces, este 1.6 milímetros es producto del daño, y este 1.6 milímetros de acá es producto de la holgura. Así que es por esto que el área neta es la diferencia del área bruta menos esto de acá, donde el diámetro modificado del agujero es igual al diámetro nominal del perno más 1.6 milímetros más 1.6 milímetros. Bueno, esta es la explicación que les acabo de dar. Eh, no es más que eso, es la explicación que acabo de hacerles. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, el mismo ejemplo anterior, si nosotros ocupáramos unos pernos estándar de 22 milímetros, esta área neta sería, perdón, esta área neta sería sencillamente el área bruta, que es estos 18.3 centímetros cuadrados, menos la sumatoria, son 4 pernos, 22 milímetros el diámetro neto, nominal, perdón, el 1.6, 1.6, y estos 6 milímetros que es el espesor, y ahí tienen el área neta. Entonces, ahora, si uno cambia la ubicación del agujero, eh, bueno, hay que tener en cuenta ese efecto. Entonces, a través de investigaciones se han dado cuenta o se dieron cuenta que había que tener en cuenta tanto la separación vertical como la separación horizontal. Entonces, ya cuando en un caso de esto, el área neta va a ser el área bruta menos esto que ya se lo expliqué, más esta sumatoria, donde el S es la separación horizontal y el G es la separación vertical por el espesor. Eso en definitiva es lo que se hace cuando se quiere calcular el área neta de un elemento que tiene perforaciones que no están todas alineadas entre sí, que esto pasa muchas veces, digamos. Bueno, de hecho, lo común es que se hagan varias perforaciones, por lo menos que no sea así, sino que sea, no sé, un perno acá, otro perno aquí, otro acá, uno así, y así, o sea, esto es lo que se hace habitualmente. De pronto una perforación más acá y otra aquí. Igual, bueno, esto no lo vamos a ver en el curso porque esto hace parte ya de cursos más avanzados de diseño en acero. De hecho, no sé si en el curso de diseño de acero ven en profundidad el tema de las conexiones, pero esto tiene varios detalles importantes entre medio. Por ejemplo, debe controlarse la separación de estos elementos al borde, porque, por ejemplo, si ese perno no está ahí, sino que está aquí, no es lo ideal. Esto es fácil que se rompa acá. Tampoco los pernos pueden estar o debiesen estar muy cerca unos de otros, por lo menos una configuración así no es la adecuada porque entre el daño que se hace al hacer la perforación, esto puede terminar conectándose todo entre ellos y hace una gran perforación que no es óptima. Entonces eso reduce la resistencia de la conexión. Entonces todas esas medidas que se toman de separaciones entre pernos, de separaciones entre el perno y el borde y todo esto se hace para prevenir que haya un comportamiento extraño y que haya un comportamiento que no hayamos previsto en el cálculo. Esto finalmente es eso lo que se busca. Bueno, esto que yo le estaba mostrando ahora es en el caso de las conexiones que están en la misma, como en el mismo eje, digamos, pero en el caso de los ángulos, es decir, cuando ya no es una placa así, que tiene todas sus conexiones en este sentido, sino que ya hay un ángulo, para calcular el valor de G sería la suma de la distancia del borde
al centro de la perforación en ambos casos, menos el espesor. Y bueno, la explicación de esto es la que está acá en este dibujo, que lo que uno está buscando realmente no es esta distancia de acá, sino esta de aquí. Entonces una forma de calcular esta distancia de aquí es sencillamente sumando este espesor, perdón, restando este espesor, que este espesor realmente es la suma de estos medios espesores, que son estos medios espesores de aquí. Entonces así se calcula el valor de G cuando se están ocupando ángulos. Bueno, ahora vamos al área neta efectiva. El área neta efectiva, como ya les había hablado un poco antes, tiene que ver con que es una reducción, una pequeña reducción que se hace al área neta. Y la explicación es un poco la siguiente. Dice, cuando no todos los elementos de la sección transversal de un miembro, como las aletas de un ángulo, por ejemplo, están conectados al miembro el cual transmitirá la carga, se presentan fenómenos de concentración de esfuerzos y rezago por cortante, que disminuyen la capacidad de la conexión. Por ejemplo, un caso, si ustedes tuviesen un ángulo así, así, este es el corte y aquí vamos a colocar una elevación. Ya, a ver. Si la conexión de este ángulo se hace, bueno, que este mismo ángulo acá, por supuesto, se hace una placa solamente que está aquí y se hace una perforación acá. Es decir, es una perforación aquí solamente, a través de un perno o a través de una soldadura, digamos, da lo mismo en este caso. Eh, o sea, da lo mismo en que va a producir un efecto negativo, me refiero, pero la distribución de esfuerzo es distinta que sea una soldadura, que sea una conexión apernada. Pero en este caso, hablándole de las áreas netas efectivas, lo que le quiero contar es que si hay una situación como esta y esto que está aquí se empieza a traccionar, está claro de que la distribución de esfuerzo, o sea, ese esfuerzo que trata de mover este elemento hacia allá, va a hacer un diferencial, o sea, va a cambiar aquí. Aquí, cuando llegue a este punto, se va a dar cuenta de que aquí no está amarrado y que aquí sí. Entonces, esto va a tender como a torcerse de esta forma y va a generar una concentración perjudicial de esfuerzos aquí en este sector. Es decir, va a concentrar los esfuerzos en esta sola aleta de acá. Y eso no es lo adecuado. Entonces, eso sería muy distinto a que tuviésemos, en vez de este perno acá, de este gran perno aquí, tuviésemos el mismo ángulo y acá tuviésemos dos pernos chicos, uno aquí y uno acá. Entonces aquí la distribución de las fuerzas en los dos lugares, esto es bien distinto, esta situación es bien distinta a esta. Entonces para tener en cuenta este efecto y para tener en cuenta de que estas dos situaciones no son iguales, se tiene el área neta efectiva. Y el área neta efectiva no es más que el área neta multiplicado por un factor U. Yo no les voy a exigir de que se aprendan la tabla de cómo calcular los factores U ni nada, pero es una tabla bastante sencilla que es cuestión de revisarla. Aquí está en el manual chileno, que es el ICHA, y este es el manual estadounidense, que es el ISC, donde pueden encontrarlo. Y, y esto aplica para las dos conexiones, para la conexión apernada y para la conexión soldada.
Entonces, la fórmula de calcular, una fórmula según este par de autores, es que el U es igual a 1 menos X barra sobre L, donde L es la longitud de la conexión y X barra es la distancia desde el plano de conexión o la cara del miembro al centroide de la sección. Entonces, un ejemplo es este. Por ejemplo, aquí está X, que es donde se hace la conexión al centroide, y L es la longitud, digamos, del punto extremo donde empieza, donde inicia, al otro punto extremo. Entonces, esa es la definición. Si tienen alguna duda me preguntan. Esto está bien explicado de todas formas en cualquier libro de diseño de estructuras en acero. Ahí lo pueden ver y cualquier cosa me preguntan. Eh, bueno, estos son ejemplos que tiene el libro de la AICC, de algunos tipos de conexiones habituales en miembros de acero. En este caso, arriba están solamente conectados a las alas, y en este caso de este perfil I o IP o W, y este perfil de acá, que es un perfil canal, está conectado solamente al alma. Las estructuras de acero liviano, galvanizado tipo metalcón, se suele conectar aquí, al alma. Eso lo van a ver eh, seguramente poco después que se gradúen y que empiecen a trabajar en la práctica, que vean este tipo de estructuras, van a ver esto. O sea, les va a tocar diseñar estructuras de este tipo y van a colocar conexiones en el alma de perfil. Disposiciones de la AISC. Estas son recomendaciones, son sugerencias de buenas prácticas de ingeniería. Entonces, se recomienda que se tenga una esbeltez inferior a 300. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La esbeltez es la relación. Si tenemos un elemento aquí sometido a tracción, es la relación entre el largo y el radio de giro. El radio de giro, ustedes deben saber ya lo que es el radio de giro. Es una propiedad que tiene que ver con la geometría de la sección transversal del elemento. No tiene que ver con las propiedades mecánicas del material, sino es una propiedad geométrica de la sección transversal. Esto de la esbeltez tiene ciertas particularidades y, eh, a ver, la primera de ellas es que no es lo mismo tener un elemento de tracción como este a tener un elemento que este elemento de tracción, eh, si está sometido, si en algún momento se suele someter a compresión, porque aquí está la diferencia. Lo que pasa es que esta recomendación de esbeltez, además de la transferencia de vibraciones y esto del problema de transporte, tiene un factor importante, y es que cuando aparece una carga sísmica, es muy común de que los elementos que trabajaban a tracción empiecen a trabajar a compresión. Eso pasa con cierta frecuencia. Lo que pasa es que no trabajan, o sea, si un elemento estaba trabajando a tracción y recibía una tracción, por lo menos una carga de, no sé, de 500 kilogramos fuerza, en un sismo no es que trabaje a compresión de 500 kilogramos fuerza, pero sí trabaja, no sé, a 50 kilogramos fuerza, 100 kilogramos fuerza. Entonces, para prevenir este tipo de problemas y para reducir el riesgo en este tipo de situaciones donde el elemento no solamente esté trabajando de forma ideal, sino que trabaja con presión también, o trabaja flexión en el transporte, por ejemplo. Puede ser que lo transporten y la forma en que lo agarren los operarios, que lo bajen del camión, hagan que se flecte porque es muy esbelto. Entonces se empieza a limitar la esbeltez, se empieza a, a limitar, porque si fuese solamente a una tracción ideal, podría ser un elemento muy inmensamente esbelto y eso no importaría. Pero en la práctica no pasa eso. En la práctica hay que transportar los perfiles, hay que montarlos, vienen sismos y eso lo hace que trabaje con presión y atracción. Entonces lo que se hace es que se limita la relación entre el largo y el radio de giro.
Entonces, no es lo mismo tener un elemento muy esbelto a un elemento que no es nada esbelto. Según esto, entonces, lo que se recomienda es que esta relación entre la longitud y el radio de giro sea menor o igual a 300. Esa es la recomendación pero si lo hacen, si esa relación es de 400, mejor todavía. Y si esa relación no es de 300, sino de 290, bueno, es un riesgo que ustedes están sometidos a correr y tiene que ver la normativa local en la que están diseñando, si es aquí en Chile, si es en Estados Unidos, si es en Europa, qué les pide. Entonces, a ver, cuando se tiene un elemento a atracción, hay dos temas importantes. Uno, que esto, a ver, esto es por una recomendación estadística. Esto no es que uno espere de que uno llegue primero que el otro y nada, sino que se recomienda de que sea una verificación a la afluencia del área bruta, es decir, que si el perfil de acero está así, que esto de acá, por ejemplo, en el centro, o por aquí o por acá, donde hay área bruta, fluya, que es el ensayo que seguramente les hablaron a ustedes o les mostraron a ustedes, donde se tiene una probeta de acero que es así. Esta probeta se empieza a traccionar, siendo esta el área bruta, por supuesto. A veces que esta garganta se coloca acá para localizar la falla. Y esto se empieza a convertir en algo así. Es decir, fluye el área bruta. Entonces la fluencia en el área bruta. Esto es lo que se habló acá. Y como ya a ustedes les hablé y ustedes saben lo que es el LRFD y el ASD, aquí tenemos cómo se verifica en cada caso. Entonces, la fluencia del área bruta por el LRFD es el esfuerzo de fluencia. Este es el esfuerzo de fluencia. Por ejemplo, esta F mayúscula no es la adecuada acá, pero este es el esfuerzo de fluencia del acero del perfil. El AG es el área bruta y este factor de acá es un factor de reducción que es 0.9, o sea, ataja al 90% de resistencia. Y en el caso del ASD, donde ustedes saben que en el ASD no se magnifican las cargas, en el RFD sí, en el ASD no se magnifican las cargas. En este caso, como no se magnifican las cargas, bueno, hay un factor que es bastante mayor, entonces hay una reducción mayor de resistencia. Entonces es el esfuerzo de influencia por el área bruta de la sección entre este factor que es 1.67. Esto es importante, estos factores son para fluencia, perdón, para tracción. En compresión son distintos, en flexión son distintos. Esto nada más aplica para tracción. Ya la rotura en el área neta efectiva, que aquí, no, aquí tenemos que tener en cuenta el factor SU, que convierte el área neta en área neta efectiva, ya es la evaluación en la conexión. O sea, es ver qué pasa aquí en la conexión. Y ese es otro análisis que se hace. Uno tiene que hacer los dos. Uno tiene que ver el análisis por fluencia en área bruta y el análisis por rotura en el área neta efectiva. Que bueno, en el caso del LRFD es el esfuerzo último del acero por el área neta efectiva por este factor que ya no es 0.9 como vimos en el caso de fluencia en área bruta, sino 0.75. Y en el caso del ASD, ya bueno, es la misma ecuación de la basada, pero ya el factor no es 1.67 sino 2. O sea, es más estricto. Es decir, aquí evaluamos un punto que es el, el esfuerzo último con un factor de 0.75 y atrás veíamos el esfuerzo de influencia con un factor de 0.9. Entonces, vemos son análisis que se recomiendan y con los que se calcula con este método.
Bueno, estos son los valores que se usan típicamente en el acero. Eh, Son en general dos tipos de acero, pero bueno, ustedes cuando vayan al stock a diseñar estructuras tienen que preguntarle al proveedor del acero, cuál es la resistencia que ellos tienen, o ustedes exigir esta resistencia con las que ustedes van a calcular. Esto digamos, son valores que se han estandarizado y que se han generalizado, pero pueden ser distintos. Entonces el acero A36, que esto es estándar, se llama A36 porque eh, por, por estas unidades, porque el esfuerzo de fluencia es de 36.000 libras por pulgada cuadrada, que eso en una unidad más ocupada aquí en Chile es de 2.531 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Este es el esfuerzo último para este mismo material, para el A36. Es decir, ustedes pueden decir, necesito que para esta estructura se haga, o vamos a diseñar esto, o vamos a construir esto con un acero A36. Entonces se entiende de que debe tener estas dos propiedades. Y el otro acero de alta resistencia es el A570, o es un acero, digamos, de alta resistencia, que tiene estas propiedades de acá. Y yo particularmente nunca lo he usado, pero bueno, eso no quiere decir que no se use, pero yo no lo he usado al menos este tipo de, de- de diseño de estructuras de acero a tracción.